Bueno, ahora sí, no, buenos días y buenas tardes para todos. Hoy estamos con la primera charla del año, pues, de la comunidad y nada más y nada menos que contar con Edir, ¿cierto? Primero, yo quiero que todos le agradezcamos a Edir que sacó de su tiempo para dar esta charla a las 4 de la tarde, pues, que es allá en hora de Europa. Entonces, no, Edir, primero, infinitas gracias. Segundo grupo, los invito a que prendan la cámara. Este es un espacio para compartir, para aprender. Siéntanse seguros, siéntanse amenos, que la idea es que acá entre todos aprendamos. Y bueno, no, Edir, infinitas gracias. Nada, un placer. Gracias a vosotros, Luis. Solamente digo que hoy tengo la voz así que estoy bastante ya. Bueno, perdí la voz o estoy perdiendo la voz, así que parezco que salía de fiesta, pero no, no es el caso. Súper, no hay problema, no hay problema. Pues si quieres, cuando quieras empezamos, ¿eh? Sí, ya podemos arrancar si quieres, ya podemos arrancar. No, contemos un poco sobre la licencia y luego pasemos al espacio de preguntas que seguro muchos de acá tenemos dudas sobre eso. Y la idea es que salgamos de la reunión con un panorama mucho más claro sobre la licencia Sustainable de N8N. Perfecto. Entonces, lo primero de todo que quiero aclarar es que yo no soy el abogado de N8N por el estilo. Es decir, mi rol dentro de N8N es de la parte técnica, entonces yo no soy ni la persona que se dedica a hacer la evaluación ni el seguimiento de si alguien se dedica a hacerlo. Yo vengo a explicar, según la normativa que tenemos interna, de qué es lo que funciona, qué es no, y que ya cada uno con esa información puede hacer lo que quiera. Y hay gente que me ha preguntado por privado a mí si se puede o no. Yo le digo si creo que se puede o que no se puede, pero bueno, que no me pertoca a mí legalmente perseguir a nadie. Eso es lo que quiero primero aclarar, porque hay gente que sí que se piensa que es mi trabajo y no es así. Entonces, bueno, también hablar un poco de lo que los diferentes tipos de licencia que tiene Noche, cómo empezó y cómo ha acabado hasta aquí y la razón. Entonces, como bien ha dicho Luis, hay una licencia que se llama la licencia de uso sostenible de N8N, que es una que creó. Espera un segundo, no sé si hay alguien que se escucha como un sonido de fondo. Mejor eres tú, Luis. Es el teclado, puede ser. Yo creo que Ah, sí, es que al el fondo están teclado. poniendo una música ahí. Yo me muteo. Ah, vale, vale. Bueno, es como comentaba Luis, la licencia que usan de hecho se llama la licencia de uso sostenible y eso básicamente es un modelo de licenciamiento que es un poco intermedio entre el código abierto, lo que es el open source que todo conoce, y el software propietario. Es cierto que no siempre ha sido así. Anteriormente, digamos que sí que era open source. Incluso hay un hilo en GitHub, en el repositorio, donde se habla sobre si N8N es open source o no, y ahí Jan es el que personalmente digamos, comenta, y bueno, no me acuerdo mismo cuál es, pero se tenía que buscar en Google para encontrarlo. Y bueno, pues a menudo digamos que este tipo de licencia se llama el de source available, que es el de código disponible, o la filosofía del fair code, que es el del código justo. Y bueno, lo que sí me gusta explicar un poco es por qué salió, la razón por la que salió. El método es que a diferencia de la licencia puramente open source, que es como por ejemplo la MIT o bueno, los que no sepáis qué es, la MIT es un tipo de licenciamiento totalmente open source que es permisiva. Su filosofía es que puedes hacer lo que quieras con ella y te da permiso a usarlo, modificarlo, incluso venderlo libremente. Incluso puedes crear un servicio idéntico y cobrar por él. Entonces, digamos que este tipo de licencias es muy ideal para librerías pequeñitas y demás, donde lo que quieres es que se adopte muchísimo. Luego está otra licencia que es, digamos, open source, que es la del Apache 2.0, que también es igual open source, también es permisiva bueno, bueno, y puede tener patentes. Aquí sí que es verdad que te deja hacer lo que quieras, pero básicamente te protege legalmente. Es igual que el MIT, que puedes venderlo, pero añade, digamos, una protección contra demandas de patentes. Y esta es muy buena también, se usa muchísimo dentro de proyectos grandes y corporativos. Y luego viene la de Source Available, que no es open source puro, por eso mucha gente cuando me dice a mí open source, siempre intento corregir a lo mismo, decirle no es open source, es Source Available, e incluso está escrito así en la web. Entonces, esta la filosofía es que lo puedes usar gratis, pero no puedes competir con N8N en este caso, con digamos, la herramienta que lo tenga. Tú puedes ver el código, puedes usarlo gratuitamente para tu empresa o incluso para fines personales, pero lo que no puedes es monetizar vendiendo como un servicio, por ejemplo, SaaS, que compita directamente con el creador original. Para los que no lo sepáis, N8N tiene un servicio del SaaS Cloud. Es decir, si es, por ejemplo, app.n8n.cloud, es un servicio de N8N instalado,
donde vosotros podéis crear vuestros flujos, tenéis vuestra cuenta y funciona de esta manera. ¿Qué pasa con, bueno, alguna pregunta ya a este punto antes de continuar, ¿vale? Si conocíais de la diferencia entre open source y el source available, antes de continuar. Hagamos del 0 y el 1. Eso es, yo lo uso ya Justo todo el día, ¿vale, Luis? pongan 1 si ya tenían conocimiento de eso o 0 si no tenían conocimiento de eso, para ir perfilando la charla. Y si Excelente. más o menos, No, me encanta. Y usualmente grupo estos temas, claro, lamentablemente los gurús o como le dice Valen, los vendehumos. Claro, comentan maravillas de N8N, pero nunca tocan estos temas legales que son tan importantes. Que es como dice Dir, no es que N8N esté como un policía encima, como ve, cumple la licencia, cumple, cumple, cumple. Pero digamos que, claro, no es buena práctica uno incumplir las reglas, ¿saben? Y me Eso sorprende es. que hayan varias personas que hayan puesto el 0, es muy común, entonces por eso justamente es que sacamos este espacio pues de la charla. Claro. Y es lo que hay una cosa que ha dicho antes Julián. Ha comentado de que mucha gente que escribe, es decir, yo creo que cada uno puede decir lo que quiera en los chats y que es verdad que yo creo que si se conoce el tipo de licencia ya es cosa, tema personal de cada uno si quiere seguir adelante con su proyecto o no. Lo importante es que se sepa lo que exista. Lo que sí que es verdad que hay que tener en cuenta que a pesar de que N8N activamente a día de hoy no está persiguiendo o no va a ir a perseguir a nadie por hacer el uso de N8N, pensad que no sea, que no me vigile no significa que algún día no lo puedan hacer. Entonces, lo que sí que quiero poneros el caso, y eso me lo ha dicho, no sabes cuándo puede, exactamente, María Elisa, no sabes cuándo puede pasar. Entonces, imaginaos el caso de uso de que le estéis ofreciendo un servicio a vuestros clientes de N8N bajo, digamos que no se cubre esa licencia de N8N. Entonces, mañana N8N puede pedir que inmediatamente apaguéis vuestros servicios o si no, incurres en la demanda. Entonces, eso a no ser que vuestro cliente sea consciente totalmente de lo que estáis haciendo, que entonces, bueno, si mañana os dicen que lo apaguéis, pues se apaga y no hay ningún problema. Puede pasar de que os pida que se apague el servidor de N8N y vuestro cliente no lo sepa y de la noche a mañana sus servicios dejan de funcionar. Igualmente, bueno, la persona que lo haga es la que se verá impactada directamente con de eso, no digamos N8N. Eh, Dice Julián Andrés que tienes entendido que sí monitorean y saben quién cumple, pero solo lo usan para alimentar datos. No es verdad. Es decir, a día de hoy es decir, podrían saberlo. Podrían saberlo. Sí que es verdad que tiene una manera de. Bueno, existe la telemetría, incluso no está escondido. Dentro de la página Neo8n hay una variable de entorno que lo pone, que es la de telemetría, y eso está activo. No están activamente buscando a nadie. Es decir, sí que es verdad que lo que están haciendo es a charlar con las empresas grandes que están publicitando N8N y compitiendo directamente con ellas, como puede ser el caso de Hostinger, que creo que van a acabar llegando a un acuerdo para vender N8 en cloud, pero llegan a un acuerdo. Pero activamente ahora mismo no están espiando, digamos, a nadie, ni nada por el estilo. Todo lo que se monitorea está en la página web y se puede ver. Y lo podéis ver, como he dicho, buscando N8N Telemetry y hay una página documentando toda esa información. Bueno, lo que sí que quiero comentar aquí también es el objetivo de por qué hacen eso. El objetivo de N8N con esta licencia inicialmente no se ha hecho para que empresas pequeñitas o, digamos gente que está emprendiendo no pueda trabajar, pero hay que entender que es muy complicado poder limitar quién lo puede hacer y quién no. Entonces, el objetivo lo hicieron es para evitar que grandes empresas como por ejemplo Amazon, AWS, que es la más famosa, o Google, tomen, digamos, el código de N8N, lo empaqueten y lo vendan como un servicio propio, pues quitándole principalmente el negocio a los creadores originales, que en este caso serían ya. Entonces, yo creo que hay algún que otro ejemplo. Si no me equivoco, era el de Elastic. Sí, es que lo tenía por aquí, lo estuve mirando. Elastic es, digamos, una empresa, que bueno, un sistema open source también, que era famosísimo de almacenamiento de datos, un motor de búsqueda increíblemente potente. No sé si lo habéis usado algunos de vosotros, y es open source. Entonces, mira, ahí esta empresa invirtió muchos millones en desarrollar el software para mejorarlo. Y bueno, Amazon, AWS, vio que todo el mundo pues, usaba el Elasticsearch. Entonces lo que hicieron fue tomar el código gratuito, lo pusieron en sus servidores, lo lanzaron un producto llamado Amazon Elasticsearch Service y lo que hicieron fue básicamente cobrar por los servicios, cobrar a los clientes por un servicio. Amazon, por ejemplo, usaba el nombre de Elastic incluso dentro de su servicio y no le pagaba nada ni a Elastic ni compartía sus ganancias
a pesar de que, digamos, todo el trabajo duro, todo el trabajo de ofrecer ese servicio lo había hecho Elastic. Y claro, como Amazon tenía una infraestructura gigante, podía venderlo incluso mucho más barato de lo que podía jamás hacerlo Elastic, por lo que le acabó quitando totalmente el negocio con su producto. Entonces, ¿qué pasó? Una empresa hizo todo el trabajo y la otra, al tener infraestructura, acabó quedándose con el negocio, dejándola, digamos, un poco, como decimos en España, con el culo descubierto. Entonces, esa es la razón por la cual ya lo hizo, porque inicialmente N8N no tenía esta licencia, esa se hizo después, ¿vale? Hago una pequeña pausa. Vale. Si Ahí quieres. complementando lo que dice Dir, y no sé si está en lo correcto. Si ustedes saben a las versiones antiguas, efectivamente sale la licencia MIT. Entonces, en cierto sentido, y es una pregunta de Dir, cuando uno descarga estas versiones antiguas, están bajo esa licencia antigua, ¿cierto? Es decir, tú cuando usas un software cualquiera, no solamente N8N, la licencia que se predomina es la que está en el repositorio. Es decir, si la versión 1.0 usa MIT, la licencia que tú puedes, bueno, la que digamos representa esa versión es la que está ahí, la MIT. No me acuerdo exactamente en qué versión fue la que cambiamos a la Source Available. A partir de ahí es cuando cuenta. Pero lo que no se puede, lo que no puede hacer ninguna empresa, digamos, es en la última versión decir, ahora la ponemos de pago y todas las detrás también. Eso está prohibido. ¿Vale? Entonces, si la 0.5 era MIT, esa versión es MIT, es decir, totalmente open source. Ya si la 1 es la de licencia Sustainable Use of License, ahí es cuando comienza, ¿vale? Y lo digo porque ha habido un caso de vosotros, no sé si habéis escuchado, otra empresa que se llamaba, eh, era Ansible, no, Terraform. Terraform fue, digamos, un software de provisionamiento, digamos, de infraestructura por código, en el cual la empresa dueña, creo que hace 2 o 3 años, decidió que ya no quería que las empresas compitiesen por el software. Entonces lo que hizo es que cualquier persona que eso ofreciese el software de pago, tendrían que pagarlos ellos también, no sería gratuito. Entonces sí, como ha dicho Luis, si usas la versión 0.5, creo que es MIT, la podéis hacer que os dé la gana con ella. Es gratuita, totalmente libre y la podéis revender si queréis. A partir de la 1.0, creo que si no me equivoco, es cuando se inició el nuevo tipo de versión. Lo que Excelente. ¿Sí queda claro, Luis? No, no, excelente, excelente, eso, súper. Lo que sí que quiero decir es por un tema de que da la sensación cuando se habla de que todo el mundo realmente se ha impactado por esto. Pero lo que siempre decimos, vivimos en nuestra propia burbuja muchas veces y no nos damos cuenta que el 99% de los usuarios, la licencia para ellos funciona igual, casi igual que la open source, porque casi todo el mundo usa N8N a nivel personal o para hacer, digamos, procesos internos. Y eso no está perseguido por N8N ni está en contra de ningún tipo de licencia de N8N. ¿Por qué? Porque la licencia solamente te dice si cagas y acabas compitiendo con el cloud. Y me ha pasado, por ejemplo, empresas pequeñitas que me dicen, no, yo lo uso para mis procesos, ¿tengo que pagar la licencia? No, no tienes que pagar ningún tipo de licencia si usas N8N para automatizar procesos internos. Tampoco tienes que pagar una licencia de N8N o está prohibido si mantiene los flujos de otra persona en su servidor. Eso sigue entrando dentro del flujo. Es decir, yo sé mucha gente en este grupo que se dedican al mantenimiento, a la creación de flujos, incluso en algunos casos instalación de N8 en servidores y su mantenimiento. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es revender, digamos, el software en sí. Entonces, por eso digo, el 99% de la gente a día de hoy puede descargar N8N, instalarse en sus servidores y usarlo para sus proyectos personales sin pagar absolutamente nada. Usos internos para empresas, también puedes instalarlo en los servidores de tu empresa, usarlo para automatizar procesos de lo que os dé la gana, recursos humanos, marketing, ventas, sin importar el tamaño de la empresa, independientemente si es grande o pequeña. También puedes, por ejemplo, uso comercial en plan consultoría. Si es una agencia, digamos un freelance, pues puedes usar N8N para crear automatizaciones para tus clientes dentro de sus instalaciones y les cobráis, digamos, por la creación de los flujos, por la gestión de la automatización. Y incluso se puede alterar el código fuente para adaptarlo a las necesidades internas de cada uno. Existen unos ficheros que son los .ee, que son los Enterprise, que son sí la versión de pago, que no se pueden modificar. Pero cualquier otro fichero dentro de N8N se puede alterar y modificar, que eso también me lo han preguntado si es legal. Y sí, lo permite la licencia. Edir, ¿tenés un ejemplo aplicado de eso que comentas, de modificación, para como Sí, aterrizar el concepto? sí, sí. Por ejemplo, hubo un usuario, bueno, una persona en este caso, que lo que hizo fue cambiarle
Y me saldrá ahora. Por ejemplo, sin más lejos, la creación de nodos, la creación de nodos o la prohibición o modificación de nodos ya existentes, ¿vale? En vez de crear un custom node, como muchas veces hemos hablado, dice, yo quiero que un node que ya existe dentro de N8N, añadirle un parámetro más sin tener que crear uno por uno completamente desde el inicio. Eso se puede hacer, ¿de acuerdo? No hay que crear, digamos, un nodo por completo. Obviamente tienes que saber lo que estás haciendo. Digamos que es un poco complejo. Luego tiene una parte negativa y es que tienes que mantener la paridad con las nuevas versiones, porque N8N no va a parar de crear versiones. Es decir, salió la 2.0 en diciembre y ahora vamos por la 2.2.4 o algo así, si no me equivoco. Y cuando tú modificas el código por tu cuenta, tienes entonces que también gestionar los conflictos cuando se generan nuevos ficheros. 2.4.6, correcto, María. Súper. Pongo un ejemplo, antes de pasar a alguien que alzó la mano. Si uno quiere cambiar el branding de N8N, ¿eso es posible? ¿No es posible? No, mira, eso está bajo una licencia de N8N que se llama N8N Embed, que eso lo encontraréis también en la documentación, y eso incluye el branding, incluye la modificación. Por ejemplo, si no me equivoco, era Apache, donde tú puedes usarlo libremente, pero tenías que mantener los créditos y, digamos, mencionar los creadores. Pues esto es un poco similar. Cuando tú agarras un código de una empresa que es N8N y crea un software, el quitarle, digamos, el quién lo ha hecho, supone que no estás admitiendo quién ha hecho ese trabajo. Entonces, hay una licencia específica para ese tipo de casos de uso. ¿De acuerdo? También te digo, yo a día de hoy no he conocido a nadie que diga, no quiero que la gente vea que es de N8N porque encima la interfaz gráfica es claramente muy distinguible, todo el mundo sabe de dónde viene. Entonces, modificarlo es simplemente a lo mejor puedes cambiar el color, eso no es un problema, pero luego sí tiene que aparecer. Claro, yo ahí complemento un poco antes de pasar a las preguntas, digamos comunidad, a nivel de empresas que yo tengo conocimiento que usan la licencia Embed, que era eso que comentaba Edir, es Mercado Libre, ¿vale? Ellos en cierto sentido modificaron un poco ese branding, pero es más para un uso interno de ellos. Y ellos claramente mencionan a N8N como el proveedor o como el dueño del software como tal. Que incluso la vez que Mercado Libre fuera uno de los ponentes, seguimos esperando que ellos nos aprueben para hablar de eso, que sería una de las próximas temáticas en la comunidad. Pero bueno, pasemos a unas preguntas rápidas. Por ahí vi que alguien alzó la mano, ¿vale? No sé si tiene la pregunta o pasamos a las preguntas del chat. No, pasemos a las del chat. A ver. Entonces James pregunta, ¿aún sigue vigente lo de no tener más de un cliente por servidor o eso nunca fue A- real? Aquí voy a preguntar a James o James si tienes micrófono abierto, que te conectes para hablar contigo porque me gustaría que me aclarases qué significa lo de tener más de un cliente. Primero voy a hacer la explicación para ver si estamos alineados. Cuando hablamos de que dentro de la licencia, cuando hablas de cliente, si tú, digamos, tienes NH instalado en tus servidores y tienes a tus clientes usando flujos, eso está fuera de lo que está permitido en la licencia, ¿de acuerdo? Entonces, digo lo que yo entiendo, James, o James, perdona, y ahora te pregunto, tú te aclaras si quieres. Si yo tengo mi instalación de N8N y digamos que cada uno tiene acceso a crear sus flujos, yo ya estoy rompiendo, digamos, la norma. Porque hay un tema muy único, por así decirlo, que hace claro el que sí es o no es permitido, y son las credenciales. Yo cuando uso las credenciales dentro de N8N, que son mías propias o de mi organización, eso entiendo que se entiende que es un uso propio de la automatización. En el momento que yo uso credenciales de un cliente mío, en mis automatizaciones ya no estoy usando para mí, lo estoy usando para un cliente mío. Es decir, si por ejemplo para un trigger de Gmail, en vez de usar mi inbox, mi correo, estoy usando el correo de mi cliente, es decir, uso los datos, incluso base de datos en vez de mío, sino de base de datos de mi cliente, estoy conectando a sus servidores, eso ya no está dentro de lo permitido. Pero bueno, James, si quieres, Vale, vale. Hola, hola, mira, vale. hola. Supongamos, yo tengo mi servidor y ahí tengo, por ejemplo, 4 clientes. ¿A qué me refiero con clientes? Por ejemplo, una compañía de seguros y esa compañía yo le tengo 5, 6, 7 flujos. En otra carpeta tengo otro cliente que, por ejemplo, un restaurante y ahí tiene 8, 9 flujos más. Y otro que es un car wash, un de estos para bañar carros, para lavarlos, y ahí tiene otros 3, 4 flujos. Eso, por lo que me acabas de explicar, no estaría permitido, ¿cierto? Claro, mi pregunta, James, no sé si has probado alguna vez, James, es James o James, perdona, no quiero James, equivocarme con tu James. nombre. James, ¿tú has usado alguna vez en hecho en el cloud?
la versión de SaaS de N8N. No. Servidor Vale, propio autohosteado. vale. Entonces, lo que sí que quiero que te preguntes en tu caso es, ¿ves alguna diferencia? Es decir, tú estás compitiendo directamente con el cloud de N8N. Es decir, cloud de N8N implica que es un servicio donde tus clientes van a una URL, ponen su login, su password y pueden crear flujos automáticamente. ¿Eso es lo que tú estás haciendo? No, en absoluto no. O sea, los clientes no ven absolutamente nada en 8N, ellos nada más ven el resultado final. Es completamente, no hay ninguna competencia ahí. Vale, pero Pero entonces lo que estás haciendo es como si tú comprases, digamos, el cloud de N8N, creases esos flujos ahí y le dieses el resultado a tus clientes, ¿verdad? sí, básicamente. Claro, entonces ahí sí que yo te digo, y te repito, yo no soy aquí el de equipo legal, a mí, yo espero que a todo el mundo les vaya bien, y lo sé también como os vaya, lo digo lo que hay. En tu caso sí que es verdad que se considera que está fuera, digamos, de lo permitido dentro de N8N, porque tienes los credenciales de tu cliente dentro de tu instancia y está manejado por ti. Es decir, tú eres realmente el dueño de N8N, no son tus Exacto, clientes. exacto. ¿Cómo, ca- Tal claro, cual. cómo Exacto. El cambiaría, servidor es mío, James? está mi nombre, es de mi propiedad. Exacto. Claro. ¿Sabes cómo sería en este caso? No sería problemática, James, si el N8N fuese de tu cliente en sus servidores y tú lo que hicieses fue, vamos, ellos mandan en su N8N, te dan a ti los accesos de admin y tú te dedicas a crear los flujos, administrarlos y ellos tampoco ven nada. Pero ahí cambia la cosa, porque ellos son los que están pagando, digamos, por la infraestructura y bueno, y por el uso de los recursos. En este caso, que eres tú el que realmente tienes todo, tienes N8N, tienes los flujos, sí que se entiende que estás haciendo una competencia indirecta con el cloud. Ok. O sea, también Sí, por, no, por el tema de sí, que le estoy manejando todas las credenciales, que si Gmail, que correcto, si WhatsApp, todas las apps y las correcto, conexiones, el Google Cloud, todo esto pues sería competencia, ¿no? correcto, Y ellos, a ver, exactamente. una última pregunta, ok, voy a tratar de Sí, corregir claro, esa claro, parte. adelante. Y bueno, en este caso, el N8N Company, la propia compañía, ellos cómo sabrían de que si yo quisiera seguir haciendo esto y te ignorara completamente, ellos cómo se darían cuenta, por ejemplo. Claro, Es como algo que comentaba, seguramente muchas personas quisieran saber, ¿no? O sea, yo solo digo una cosa, que existe primero lo que comentaba creo que Julián Andrés, ¿vale? Decía, es que en 8N podía saberlo. Existe la telemetría de N8N, que entonces, digamos, recibe un PIN de donde está instalado N8N, en este caso. Eh, creo que Mauricio está por aquí también y es él que lo dice mucho. No es cuestión de si se van a dar cuenta o no se van a dar cuenta, y digo, esto es bajo riesgo de cada uno, ¿eh? Lo puedes tener totalmente AirGap, es decir, que esté totalmente cerrada la conexión de Internet y jamás sabrían nunca nada. El problema está en que si alguno de tus clientes se da cuenta y decide reportarlo, el problema lo tienes tú. Y digamos que podrías llevarte una demanda por parte de N8N. Repito, a día de hoy no lo están haciendo, ¿eh? Es decir, no conozco de ningún cliente pequeño o usuario pequeño que le estén persiguiendo por eso. Pero eso no implica que no lo puedan hacer de alguna manera. Y te digo, si quieren, de alguna manera lo van a encontrar. Ya sea porque la telemetría, ya sea porque un cliente tuyo lo sabe, o ya sea porque tú has puesto algo en un foro y de ahí les lleva a encontrar que pasa algo. Es lo de siempre. Tú puedes hacer cosas. A mí me puso un ejemplo un compañero una vez. Me dices como lo de tomar la luz de un poste y no pagarlo. Claro, yo siempre puedo tomarlo y a priori si consumo poco no se van a dar cuenta, pero algún día se van a dar cuenta y me van a cortar la luz y me van a multar. Esto es un poco lo mismo. Tú lo puedes tener, puedes que tengas suerte y que jamás se den cuenta y te vaya bien, o puedes que se den cuenta y te paguen aparte de la demanda que te vayan a poner, que dudo mucho que demanden de primera instancia, lo que harán seguramente de primera instancia es deciros que la paguéis inmediatamente. ok. Muchas gracias, entendido. Nada, Muchas James, un gracias. placer. James, hay algo que te puede servir porque incluso en esos casos el cliente también sale perjudicado. Es que tú en el contrato cuando firmas con él especifiques todo sobre la licencia. O al menos eso es lo que yo hago y es muy buena práctica, porque la idea es que el cliente también sea consciente del uso que le vas a dar a la licencia. Vale. Ahí, bueno, última intervención, disculpa, ahora que mencionaste esto, Luis, pero si tal vez uno en el contrato uno no menciona la infraestructura que uno va a utilizar, sino, o sea, uno solamente pues el resultado, ¿no? Como se lo plantea aquí al señor Idir, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa, Luis? Aquí no conozco bien la legislación en los diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, pero no sé si tú puedes incluir una cláusula ilegal en tu contrato. Es decir, sabiendo que, digamos, el uso de N8N, hosteado por ti mismo, manejado por ti mismo, ya está, digamos, quebrantando la normativa, digamos, la licencia.
creo que aunque tú lo pongas de, hey, estoy quebrantando la normativa, no sé si eso es una cosa que se puede hacer. En Europa definitivamente no se puede. Si tú ya estás haciendo algo que en principio no se puede hacer, no lo puedes incluir como en el contrato. Y aunque el cliente esté de acuerdo o lo acabe firmando, se entiende que tú has incluido un término ilegal en tu contrato. Te digo, Ah, no, depende de pues cada país, ¿eh? yo me refiero como especificar la licencia de N8N en el contrato, más que el cliente también sepa. Es eso, no es tanto como, estoy incumpliendo la licencia que el cliente firme. No, no, no. Yo, o sea, yo en el contrato, y yo creo que los María Lisa ahí veo que está comentando, yo únicamente especifico qué licencia es la que tiene N8N para que el cliente sea consciente. Es más eso. Sí, sí. Eso no sé cómo funcionará, la verdad. Yo te digo, aquí no se puede. Aquí, si a la gente de Sur le estás diciendo, yo te voy a crear los flujos en mi servidor, y tú le dices, esa licencia que tiene 8N, claro, está totalmente en contraposición con su uso. En principio no tenías ni siquiera que usarlo. Pero yo te digo eso. Mira, aquí me los vendía bien, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenemos una persona que era del equipo legal, que a lo mejor incluso les hubiese venido bien que hoy nos hubiese dado una ayudita hoy. Pero bueno, eso es un tema contractual de cada uno. Sí, eso no Julián, cualquiera. Súper. Julián Andrés, que estás por ahí. Hola, Llevas aquí un hola. buen rato. Pues bueno, ¿Cómo pues estás? por ahí está el rumor de que para que sea legal, pues hay que tener una instancia por cliente. O sea que, pero ahorita entiendo que si de pronto ya se empieza a hacer no permitido que de pronto tenga, o sea, yo le ponga credenciales de Google de un cliente a mi instancia de N8N, ¿sí o no? Eso no es permitido, ¿sí o no? ¿Se supone No, o sí? claro, Julián, pero mira, yo sí, mira, yo voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que lo de instancia por cliente se puede hacer y al fin y al cabo, eh, tú lo que puedes decir a tu cliente es, yo puedo hacerte los flujos, pero entonces tienes que tener, provisionarme el servidor o incluso podéis decirle, me pagáis a mí, en la facturación les ponéis el coste de la infraestructura, de esta es la infraestructura que vosotros tenéis y ahí voy a instalar N8N y esa es vuestra infraestructura y ahí yo voy a estar cobrando el servicio por creación de flujos. Ahí, digamos, contractualmente el cliente es dueño del servidor, el cliente te está contratando para hacer flujos y ahí no estás violando ningún tipo de norma con N8N. El problema viene cuando le dices, yo te voy a proporcionar un servicio y no especificas cómo se está haciendo, pero realmente lo que estás haciendo es tú manejar N8 por completo y tú eres el dueño de N8N. O sea, tener un BPS por cada cliente es que es. Y que sea dueño, el cliente sea el dueño del VPS, no tú. Eso es lo importante. Si el cliente es dueño del VPS, estás totalmente dentro de la norma. Si tú eres el dueño del VPS, ya no. No sé si me explico, Julián. ¿Eres Sí, Julián sí, o más Julián o Andrés? menos. Que te está cortando el nombre y no quiero. Las dos. Vale. Ujú. ¿De acuerdo? Incluso, digamos, porque yo lo he visto mucho y yo tengo aquí un amigo del grupo también que lo está haciendo. Él tenía lo de antes, lo de que él manejaba, digamos, el VPS y lo hizo muy simple. Pasó de decir yo soy el dueño a decir al cliente yo te voy a cobrar por X cantidad por VPS porque tú me has pedido que lo administre, o perdón, era administración de VPS, eso es lo que les cobraba realmente, y administración de N8N. Y ya está. Y era exactamente lo mismo que antes, simplemente que ahora en la factura de VPS era el cliente y no era él. Entonces ahí en hecho no puede decir nada, porque no te puede prohibir la creación, digamos, de los flujos, es tu propiedad intelectual. Eso eres tú dueño de ellos. Entonces tú con los flujos, digamos, el flujo en sí, tú lo puedes vender, lo puedes regalar, puedes hacer lo que te dé la gana con él. Eso en hecho no se puede meter. Bien, excelente. Muchas gracias. Respondió mis preguntas. Nada, un placer, hombre. ¿Más preguntas aquí? Yo por ahí vi otra mano alzada. Esperemos. Yo no las veo, yo no sé por qué. Pero yo hice, mientras preguntaban, yo hice este rápido grafiquito, ¿cierto? Y ahí Edith me ayuda a complementar. Entonces, cuando hablamos de un cliente, una buena práctica es una instancia independiente en un VPS administrado por el cliente. Perdón, el Correcto. cliente móvil. Exacto. Como fue. Ahora, cuando son N clientes y en una instancia, no es permitido grupo, ¿vale? Otro caso, un servidor VPS en un servidor VPS que haya múltiples instancias de N8N. ¿Eso es permitido o no permitido? Tengo la No. duda. No es No, ahí permitido. no, porque no, básicamente porque cuando tienes múltiples instancias de N8N dentro del VPS implica que tienes diferentes clientes, ¿es cierto? Y la infraestructura, ¿quién la maneja? ¿Quién es la dueña de la infraestructura? Porque VPS, al fin y al cabo, hablo de infraestructura, ¿vale? Pero hay que pensar perdón, hablo de infraestructura, pero hay que pensar que VPS es dónde se va a ejecutar N8N. Y eso es lo importante de quién es el dueño. Y es una cosa muy pequeñita, pero que cambia totalmente el concepto de si estás dentro de la licencia o no lo estás.
Perfecto. Otro caso que se te ocurre vivir para ilustrarlo. Yo creo que ahí están, ¿no? Sí, creo que son esos, básicamente, principalmente. Es que siempre es tan sencillo como, ¿eres tu dueño del flujo de la instancia? Sí. ¿Los flujos son para ti? Sí. Por tanto, estás dentro. La otra sería, ¿eres dueño del VPS? Sí. ¿Los flujos son para ti? No. Ahí no estás dentro. ¿La VPS es de otra persona? Sí. ¿Te contrata a ti para que lo mantengas? Sí. ¿Los flujos son de ellos? Sí. Por tanto, estás dentro de la licencia. Mauricio, Excelente. ¿estás ahí, Mauricio? No se te escucha. Lo peor es que ha pasado, ¿eh? Gente que hace, digamos, que como Hostinger y demás, que le ha enviado al propio Jan la oferta de contrata en 8N en BPS por no sé cuántos dólares. Y yo pensando, es decir, una cosa es que no vaya a perseguirte y otra cosa es que le envíes al mismo fundador algo que en principio la licencia no permite. Y lo han ido Claro. haciendo a Jan, a mí, y Jan sí que escribía a esa persona. Es decir, yo creo que a él si él se da cuenta y alguien activamente le escribe a él para que sea esto, yo creo que él sí que va a hacer. Porque hay que pensar que él está pagando a mucho ingeniero para crear el producto. Claro, Y nos puede crear la cantidad de, digamos, funcionalidades gratuitas comparadas de pago. Es decir, igual se den 50 gratuitas por una de pago. Y eso obviamente cuesta bastante dinero. Entonces, no es un tema de... Y otra cosa, Jan está muy focalizado en la comunidad. Jan, todo lo que está haciendo, no os podéis imaginar que dentro de la empresa es el que más realmente aboga por la comunidad y que más cosas, incluso la versión, el chat que visteis en la última versión de N8N, eso ya fue el que empujó que la comunidad lo tuviese. Porque eso en otras empresas realmente lo hubiesen puesto de pago. Entonces, sí que es Hola, verdad hola, ¿me que él escuchan? suba... Sí, te escuchamos, Mauricio. Ah, va. Perfecto, disculpa, no quería interrumpirte. No, adelante, Este, Mauricio. no, un comentario por esto que hablaban de cómo presentar al cliente. Digo, y aquí creo que es donde empieza realmente un poco el dolor de huevos, hablando mal y pronto, digamos, de todo este tema, que es cómo le vendo yo esta idea a mi cliente sin perder a mi cliente, ¿no? Entonces, digo, o sea, aquí hay que entender algo y es, se está vendiendo tecnología. Digo, esto no es vender un cacho de pan en una panadería ni nada por el estilo, es vender tecnología. Entonces, si vamos a vender tecnología, hay formas de vender tecnología que ya están plasmadas. De hecho, pueden utilizar directamente inteligencia artificial y demás para formalizar sus propuestas y entender qué es lo que le está faltando. Y una de las cosas que va dentro de las propuestas directamente son términos y condiciones. Y dentro de términos y condiciones se especifica justamente qué licencias se utilizan y bajo qué régimen. Yo, por ejemplo, algo que hago es directamente le digo, bueno, mira, vamos a utilizar N8N, si decidimos que se va a utilizar N8N, pero por temas de licencia tenemos dos opciones. Opción uno es vamos por cloud y utilizamos cloud y ahí se termina el problema, o sea, el cliente paga cloud y listo. Opción dos es me das un servidor y en ese servidor yo te instalo en N8N y ahí lo gestionamos. Y le pongo incluso en la presentación que yo le doy vamos a decir, en el documento que se firma, le dejo incluso el enlace a la Claro. documentación y mismo a la licencia de N8N. De, mira, esto se va a hacer así porque legalmente dice que se tiene que hacer así. O sea, ya no es que a mí se me antojó, ni que yo te quiera complicar la vida a ti, ni nada, sino es esto. Y de hecho se especifica también el tema de cliente es dueño de sus datos, que también es otro tema que les va a solucionar mucho la vida, más que nada con tema de si tienen clientes internacionales. Pasa mucho, por ejemplo, con Europa. Con Europa, si ustedes tienen clientes y ustedes almacenan sus datos, se están metiendo en un problema enorme porque dependiendo del cliente y dependiendo de dónde ustedes almacenan sus datos, pueden estar incumpliendo o no la ley. Bien, y con inteligencia artificial más que nada también se ha hecho más estricto esto. Entonces, es simple, es cliente maneja sus datos. El cliente maneja sus datos en el sentido de cliente paga su VPS, donde va a estar alojada su instancia de N8N con sus credenciales, con su base de datos, con lo que el cliente necesite. ¿Por qué? Porque es de cliente. O sea, uno es simplemente ejecutor en este caso. Bien. Este, otra cosa que también hay que hacer es de repente, o sea, no sé, comentaban recién de, tengo un cliente que tiene, no sé, cuatro flujos en N8N. Y la verdad la pregunta ahí es, ¿vale la pena instalar N8N por cuatro flujos? Digo, o sea, si vale la pena en el sentido de, voy a montar un servidor voy a contratar un VPS para instalar una instancia de N8N para tener cuatro flujos de un cliente, cuando puedo de repente, no sé, hacerlo por código o hacerlo por otros lados. O sea, digamos, a ver, soluciones hay. Digamos, no,
no es como que uno tenga que estrictamente utilizar N8N, y entiendo que esto puede ser un poco disonante con la comunidad de N8N, pero lo que voy es, de nuevo, es tecnología, o sea, no porque exista N8N están obligados a utilizar N8N para todo, e incluso están forzados a violar la ley, o básicamente violar licencia, perdón, para hacer algo. Digo, perfectamente, yo que sé, o sea, si tienes unos pocos flujos y tu cliente no quiere hacerse cargo del servidor, pues muy fácil, creas los scripts directamente y esos scripts sí son tuyos directamente, no tienen nada que ver con N8N, eso sí, hazlo bien, hazlo de forma segura y demás, y ofrece ese servicio. Pero un Exactamente. poco de nuevo, ese es el tema, digamos, más que nada. En cuanto a cómo presentarlo, pues está básicamente en un contrato estándar de venta de tecnología, el incluir cómo se vende, qué licencias y básicamente quién es el dueño de los datos. Y en Sí, segunda es, evítense problemas en ese sentido también de considerar cuándo sí y cuándo no, utilizar el 8N. lo que sí que hay un tema aquí, y digamos que aquí sí que hay que decir, y creo que es lo que mucha gente se suele preguntar, hay digamos una zona gris, que es la que encima lo hablaba bastante con Mauricio justamente, y es el crear un producto que el backend realmente es N8N, el cliente no sabe realmente qué es N8N, el cliente realmente tú lo que te está diciendo, tú le estás dando un producto, un servicio, en el cual hace X y ya está. Entonces, digo que es gris, no porque sea gris porque la licencia no lo tenga contemplado, la licencia lo tiene contemplado y eso no se puede hacer su uso. Digo que no está contemplado, es gris porque nadie a priori sabe, y creo que por eso venía la pregunta de James, nadie sabe realmente lo que hay detrás. ¿De acuerdo? Y por eso va ese servicio. Yo entiendo que mucha gente tiende a usar N8N, por eso creo que Mauricio, tú lo decías, es porque es más fácil de usar que el código. Cuando tienes que meterte a hacer código, tienes que tener cierto conocimiento, tienes que entender de código, tienes que saber el lenguaje y demás cosas. Y digamos que el depurar o arreglar es más complicado cuando usas N8N y por eso, digamos, el default se ha convertido en N8N. Pero sí que es verdad que tenías que tener cuidado, no tanto por la multa, porque si os soy sincero, yo dudo mucho que N8N de primera instancia os vaya a multar porque no está ni en la cultura de la empresa, ni está tampoco en los intereses de nadie de poner una multa millonaria a un pequeño emprendedor. Lo que sí, el impacto más gordo es que perder la reputación de vuestro cliente porque vuestro servicio de repente ha dejado de funcionar y tengáis que urgentemente buscar una alternativa lo antes posible. Ahí digamos que viene el problema, no tanto económico, no tenéis ese problema, yo creo que no os tenéis que preocupar tanto en eso, sino el cómo puedo solucionar en 24 horas que el servicio de mi cliente está funcionando y cómo mi cliente se va a tomar el hecho de que está usando un software que, o de una manera, porque el software lo puedes usar igual, como ha dicho Mauricio, pero que lo usa de tal manera que he puesto en riesgo su negocio. Ahí es donde tenéis que plantearos si os merece la pena el seguir por ese camino o hablarlo con vuestro cliente, que yo sinceramente creo que vuestro cliente, si le decís que o le incluís en la facturación mantenimiento de software, de servidores, no os va a poner mucha pega. Creo que el coste para vosotros será exactamente el mismo y os arregláis de muchos problemas. ¿Más preguntas tenéis aquí? Al Julián, otra ser, pregunta para ti. Ah, hay para una mí, mano levantada, ¿no? eh, Sí, Julián, tú, tú has dicho que te han dicho, no sé si lo puedes compartir, ¿eh? No te quiero tampoco poner en un Claro, compromiso. claro. Si a ti te han dicho muchas veces por el privado que lo que haces es ilegal, lo primero, sinceramente, yo creo que no hace falta que todo el mundo te escriba eso ya, con que lo sepas una vez creo que sobra, pero si puedes compartir tu Sí. caso de uso y por qué cree la gente que es ilegal, si se puede, si crees que no se debe compartir, no lo hagas, por favor. Bueno, es que yo hace tiempo, pues, a los estudiantes, pues, yo les ofrecía, pues, el darles una instancia en 8N, pues, para que estudiaran. Pues, y la otra es que yo por cada cliente, pues, yo creo instancias por cada cliente y ahí les pego, pues, las credenciales de Google que me den. Pero pues, es la instancia, pues, privadita para cada cliente. Cuando dices estudiantes, ¿les cobras a ellos por el servicio o el uso de N8N o no? ¿O es totalmente gratuito? No, pues yo a veces se los doy gratuito. Vale, entonces hay veces que tú instalas, digamos, N8N en un servidor tuyo propio y para formaciones, por así decirlo, les dices, aquí tienes la instancia, usadla, pero tú no esperas nada en retorno. Sí, a veces sí. No, no. Vale, en ese caso, si quieres, voy a acabar preguntando, porque en principio, si realmente es sin ánimo de lucro, pero tienes que demostrar que no es ánimo de lucro. Es decir, si mañana te preguntan, tienes que demostrar que tú realmente no estás ganando dinero de ello, sino es simplemente digamos, formación. No creo que tengas un problema, aparte de que N8N tiene licencia, creo que va de precio reducido, incluso si no gratuita, para esos casos de uso, ¿vale?
servicios de ánimo de lucro, para formaciones y demás cosas. Entonces tú no te expones tampoco a ningún tipo de ilegalidad porque realmente lo estás haciendo para ayudar a la gente, Dale. ¿vale? Miraré y te diré a ver si te puedes beneficiar, bueno, vosotros, los que estéis aquí, que hagáis ese tipo de cosas. Súper. Está bien. Grupo, más preguntas que tengan. Igual, yo siento ustedes aprovecharía. Acá no es que decir, alguien está incumpliendo la licencia. No, la idea es que ustedes No. acá pues aprovechen y pregunten todas las dudas que tengan sobre eso. Y si por algún sentido pues lo están incumpliendo, pues lo pueden corregir a tiempo, ¿saben? Claro. Yo Por lo personalmente menos soy un gran que uno defensor del open tenga, source y para mí, sí, dime, dime, por lo Julián. menos que uno tenga un BPS y una sola instancia de BPS por cada cliente, ya va más o menos bien, ¿sí o no? Mientras que el VPS sea dueño, si tu cliente sea el dueño de VPS, vas bien. Si tú eres Por el dueño, ya no. ejemplo, mi cliente pagó el BPS, él lo pagó con PayPal y él pagó Pues el ya está, BPS. Y yo ahí ya le está. monté Eso es pues el suficiente. N8N y WordPress. Eso es suficiente para que sea dueño tu cliente. Porque ahí, en este caso, tu cliente es el que está pagando por él. Por tanto, tú lo que a ti te está pagando por el manejo y el mantenimiento, que eso es legal. Bueno, Está legal, bien. tampoco, ni que estuvieses apuñalando a nadie tampoco. Ya me entendéis, que está dentro de la licencia. No quiero decir legal porque parece que sea mucho más grave de lo que es. Bien, bien, bien. Bueno, Que creo que es justo lo que Mauricio estaba proponiendo, ¿vale? Lo que decías tú, tu cliente compra al VPS y luego tú haces lo que quieras dentro, porque tu cliente, digamos, es el dueño. exacto. Súper, bueno, yo creo que no hay más preguntas. Igual aprovechemos este pequeño tiempo que queda. Hablemos de las nuevas funciones que ha puesto o que ha actualizado en 8N, ¿cierto? Ahí, Idir, me ayuda a complementar si me salto alguna. Digamos Dale. que la primera está la versión 2, que eso ya lo sabemos, pues está de diciembre más o menos, pero recientemente agregaron el autoguardado, que ya está en la versión 2.5, si no estoy mal, ¿vale? O sea, si a ustedes les pasaba que estaban editando un flujo y de repente bajaban, no sé, bajaban la pantalla del portátil y volvían y perdían todo, eso ya no va a pasar, digamos, ya está el autoguardado en 8N. También recientemente introdujeron unos nodos que dicen cuánto tiempo se ahorra cada flujo, ¿vale? Esto es más que todo cuando ustedes quieren demostrar qué tanto impacto han tenido los flujos en los clientes, en las organizaciones, ¿vale? Ustedes pueden buscar el nodo, se llama TimeSafe, si no estoy mal, Edir, si algo me corriges. Y la otra funcionalidad, grupo, no, yo creo que son esas dos por ahora que yo tenga conocimiento. Sí les puedo decir que próximamente en 8N está trabajando en el trabajo colaborativo, ¿vale? O sea que, bueno, o no trabajo colaborativo, que si dos personas entran en simultánea no ocurre un fallo y que el flujo se pierda, por así decirlo, sino que No, ahora, sí, sí, es colaborativo, lo llaman colaborativo, justamente, así sí. es colaborativo, entonces Sí, en principio es excelente, colaborativo, sí. Sí, súper. porque lo que está comentando aquí Luis es que dos personas están trabajando en el mismo flujo y eso le ha pasado alguna vez que uno le da a guardar, le sale la ventana diciéndole, si le das a guardar se va a sobreescribir sobre lo que ha hecho la otra persona, por tanto la otra persona tiene que almacenar, luego tú tienes que refrescar y asegurarte de que no has pisado el trabajo de otro. Entonces lo que queremos asegurarnos es que si hay dos personas en dos sitios lugares diferentes, con, digamos, versiones diferentes del mismo flujo abierto, cuando le da a guardar no destroce lo de anterior, porque, bueno, de ahí viene el autoguardado, para evitar justamente que pase eso, porque pase muchísimo que estás 1, 2, 3 horas creando un flujo y no guardas, y viene un compañero, hace dos modificaciones, le da a guardar y de repente todo lo que has hecho tú cuando refrescas ya no está. Me pasó, Ya, ya, a todo el mundo, no te preocupes. me pasa Yo por experiencia. eso suelo seleccionar todo, control C de copiar, refresco, control V y ya guardo, porque sí me aseguro de que no esto. Lo que sí, Luis, hay dos cosas que me gustaría no, mencionar hoy. Han habido dos, digamos, vulnerabilidades que se han encontrado recientemente, las últimas 40, bueno, sí, durante esta semana. Bueno, este mes ha sido un poquito, digamos, movido en tema de seguridad. Eh, Os paso el enlace aquí, pero bueno, pongo en el chat cómo poder solucionarlo, ¿vale? A ver, está por aquí. Digamos que la vulnerabilidad 2026-1470 y la 0863, que se arregla actualizando, digamos, a una de estas tres versiones. Si queréis más detalles, está aquí la información.
os recomiendo que actualicéis, ¿vale? Porque estos son, digamos que todos los que seáis cloud, si no me equivoco, o clientes de pago, habrán recibido un enlace o un correo explicando, bueno, diciéndoles que ellos en el cloud automáticamente se hace el parche y se arregla, pero self-hosted, como no tenemos acceso a vuestras instancias, lo tenéis que hacer por vuestra cuenta, ¿vale? Esto recordad que es muy importante porque permite el acceso remoto, digamos, de ejecución de expresiones dentro del flujo. Súper. Igual grupo la es que difundan, ¿vale? Que esta información le llegue a más gente. Excelente, Edir. Edir, y de nuevas funcionalidades, de alguna que me haya saltado, o de próximas funcionalidades que tengan El en el chat, roadmap. no Ah, has, no has, no has hablado del chat. no. Vale, a ver si yo puedo conectarme, lo puedo enseñar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chat. No lo tengo activo yo, por desgracia. RP. A ver si lo tengo. Ahí está. Segundo. ¿Cuántos de vosotros, mira aquí, cuántos de vosotros habéis visto la funcionalidad de chat de N8N? Que pongáis un 1 y los que no, poned un 0. Un 1. Yo Y hay mucha gente. por ahí había escuchado una pregunta de alguien de la comunidad que dijo, ojalá que ahora con eso puedo armar flujos de N8N. Y la respuesta es, pues sí, pero no como lo hace N8N en la versión cloud, ¿vale? Para que tengan presente. Claro, no es, digamos, el workflow builder, lo que hablamos hace unos meses, no es eso que tú escribes y ya automáticamente te crea el flujo. Esto realmente es interaccionar con los flujos o con diferentes modelos como si fuese, bueno, la interfaz se parece mucho a ChatGPT. Déjame un Eso. segundo. A ver si lo puedo ver aquí. ¿Se ve en pantalla? Sí, se está viendo. Exacto. Vale. El asunto está en que esto lo podéis encontrar digamos, en la instancia de N8N. Yo, por ejemplo, la tengo aquí. Y en la parte lateral izquierda, aquí arriba le da chat. Y aquí se abre esta herramienta. Entonces, como veis aquí, podéis usar diferentes herramientas. Si tengo la de SPP ya como tengo conectada. Gina AI, si tiene acceso a web o no tiene acceso a web. Muy similar a lo que os encontréis con ChatGPT. Pero luego aparte, aquí si tenéis, por ejemplo, credenciales ya creados de OpenAI, os aparecen en el lateral porque ya os podéis conectar directamente desde aquí a la ChatGPT. Y si tenéis, por ejemplo, agentes personales que habéis creado con N8N, en mi caso no he creado ninguno, pero aquí, por ejemplo, podéis poner, pongo aquí, por ejemplo, test, di hola cada vez que lo escriba. Y aquí, por ejemplo, le digo que use el OpenAI, pues cualquiera. A ver, voy a usar este de aquí. No sé cuál tengo abierto, ahora mismo creo que no tengo ninguno. Este latest. Le doy a guardar. En principio lo que va a hacer es crearme, digamos, un chat propio donde yo puedo hablar y se puede conectar. Y luego aparte de la opción de Workflow Agents, donde yo puedo crear, digamos, un agent dentro de N8N, ya me aparecerá la interfaz gráfica para que yo pueda interaccionar con N8N mediante esta interfaz y no tanto... Y básicamente eso se hace mediante el MCP. Si habéis usado MCP algunos de vosotros, pues es similar. Se conecta esta interfaz gráfica con el MCP de N8N, que también está activo, y entonces podéis manejarlo. Y a lo mejor eso podemos hablarlo ahora un segundito también, el cómo activarlo del MCP. Aquí está. Que es que en 8N podéis convertir la instancia directamente de N8N como MCP server. Entonces tenéis cloud o tenéis el chat este o tenéis otros servicios que conecte con N8N mediante MCPs. Entonces aquí lo que podéis decir es cuáles son los workflows que queréis que se activen mediante MCPs. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tengo la URL para conectaros. Y ya con eso es más que suficiente para poder manejar vuestros workflows desde una aplicación externa mediante MCP y usar, por ejemplo, flujos como si fuesen, a ver si puedo poner el ejemplo, como si fuese, U- está por u- aquí. Un ejemplo práctico sería un asistente personal que desde la interfaz de chat, pues podría conversar con él. Mira, sí, exacto. Mira, voy a publicar este como ejemplo. Y Súper. aquí, una vez que está publicado, le podemos dar a Settings y aquí tenemos la opción de Available in MCP. Entonces, al hacer esto, le estoy diciendo, digamos, que a nivel de configuración de N8N, que este flujo esté disponible como MCP. Y como veis, aquí me aparece. Entonces, cuando vosotros lo estéis conectando con vuestro MCP client, se conectará en N8N y podréis, digamos, manejar y ejecutar este flujo desde ahí. No sé si eso aparecerá por aquí.
No, no está aquí. Ah, mira, sí, aquí está. No, no, este no es. Pero bueno, que lo podéis usar de una manera externa. Pero bueno, ya eso tenéis que trabajar vosotros con ello, jugar con él y ya lo veréis. Así que eso es todo. Uy, Igual recordemos desde qué versión está. 2.6, pues no, ¿no? creo que es 2.6, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Ah, bueno, Eso, pero eso siempre se mira mediante el en changelog release de notes. NT, es lo que hago yo. Yo siempre voy aquí, en Release Notes, y aquí pues se puede buscar los diferentes cambios que se han hecho. Es decir, aquí hay cierta información y vamos a buscar MCP si aparece en algún lado y si no, vamos a lo del código. Y disculpa Aquí. una consulta. ¿Sigue estando Dime. limitado a los nodos que utilizan webhook a la entrada? Pues justamente vi que Sí. utilizabas un flujo que tenía un No, timer a la no. entrada. Sí, de momento sí, por eso no aparecerá, pero solamente con los que tengan webhook. ¿Por qué? Porque el MCP, la manera de conectarse es mediante una petición HTTP. Entonces lo que tenía era un trigger de tiempo y eso no hay manera de que se pueda ejecutar. Ok. ¿Vale? Pero eso hay que explorarlo, jugar con él y ver cómo funciona. Porque a día de hoy, digamos, la manera de poder conectar los MCP con el Netjoin no existía. Ahora, digamos que la instancia en sí se convierte en un servidor y ya no hace falta tener un flujo concreto con el nodo de MCP como hasta ahora. Ujú. Perfecto. Así que por mi Edir, parte, eso es todo. y de próximas funcionalidades, pues que te puedan comentar que vienen. De momento no hay ninguna nueva, estamos trabajando mucho en el chat. Es la donde más trabaja porque está en versión beta a día de hoy. Entonces esa es la que más se quiere, esa es la que digamos se quiere arreglar. Y luego el otro tema es más seguridad, el tema de las credenciales, el que se pueda segregar mejor las credenciales, que no todo el mundo tenga acceso a modificación, y ya en un futuro lo de las credenciales dinámicas, que se pueda, digamos, mediante un webhook o mediante un chat, le puedas enviar un token a un usuario y que el hecho de ser capaz de identificar quién es el usuario que ha hecho el trigger, que ha iniciado el flujo, y entonces pasarle, digamos, ese token a los diferentes servicios para que conecte con tus servicios. Porque hasta el día de hoy lo que suele pasar es, el chat está disponible, tú escribes y las credenciales que tienes en los flujos de los nodos son estáticos, son siempre iguales. Entonces, si tiene acceso a toda la base de datos, te va a dar resultados de toda la base de datos. En cambio, con este cambio nuevo, lo que puedo hacer es, yo le paso mi correo, aparece IDIR, busca IDIR dentro del servidor, busca el token o el credencial de IDIR y se lo envía al servicio y dice, este es IDIR, dame solo los datos que IDIR tenga acceso. Entonces me devuelve esa información. Pero eso digamos que va a tardar un poquito más, pero eso es parte del trabajo que se está haciendo. Excelente, excelente. No, comunidad, preguntas que tengan o si no, para ya dar por finalizado este pequeño espacio. Mm, Bueno, mientras alguno alza la mano, si tiene a uno, sí. Kevin pregunta, Kevin, si quieres prender el micrófono para que esto sea más conversado y expresas tu pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una preguntita, ¿cómo se pueden hacer test de carga cuando, por ejemplo, yo en este caso, la mayoría de flujos que tengo son en local, en VPS? ¿Cómo serían test de carga en N8N? De manera, por ejemplo, yo tengo son agentes de AI. La idea es no gastar todos los tokens, sino hacer test de carga en la entrada de webhook. ¿Cómo uno podría hacerlos? Cuando dices test de carga, ¿lo que quieres es testear la infraestructura en sí o quieres testear cómo el flujo funciona? ¿Cómo el flujo funciona? Sin necesidad de, por ejemplo, la mayoría de veces yo uso las API para los LLM, uso los de Gemini, pero la idea es no gastar esos tokens, sino probar cómo funciona cuando se llega a gran escala. Por ejemplo, un agente de servicio al cliente. Entonces, tú lo que no quieres es usar los nodos de inteligencia artificial porque no quieres gastar tokens, ¿verdad? Pero lo que quieres es ver cómo el flujo entero funciona. Sí, ¿cómo podría hacer eso para ahora no ahorrarme los tokens de... Vale, en este caso lo que tendrás que, yo lo que, digamos, a nivel programático no es fácil, digamos, no hay una opción, lo que sí que puedes hacer es usar un conditional if, donde tú, por ejemplo, tienes la entrada, lo que suelo recomendar es siempre la entrada tengas un webhook, donde tú puedes hacer la petición y en ese webhook tú te le envíes, digamos, un parámetro. Entonces, en ese parámetro, dentro de los nodos antes de los nodos de inteligencia artificial, lo que haces es verificar si ese parámetro existe, te saltas directamente cualquier nodo que tenga un LLM y que continúe. De otra manera, no lo puedes hacer, porque siento sincero, si quieres hacer un test de integración real, deberías incluso testear los modelos, porque eso es lo que te va a decir, porque al fin y al cabo lo que más latencia suele tener dentro de un flujo suele ser la parte del modelo, que es la más lenta. Vale, ok. Entonces, si tú quieres saltártelo, lo que va a pasar es que no vas a tener, digamos, un número real
un resultado real. Vale, ok. Pero bueno, siempre pues ser creativo, pero digamos que no hay ninguna manera de hacerlo por defecto o fácil. Y si ya uso los modelos, serían los modelos de LM ya probar el flujo completo. ¿Cómo haría? Digamos que yo sería, por ejemplo, tengo el webhook y la salida de respuestas también va a una respuesta HTTP. Y tengo, tengo todos los nodos activados. ¿Cómo haría ese test de un test de carga de, por ejemplo, 1000 peticiones? En este caso tienes herramientas externas, ¿vale? Lo que puedes hacer es hay comandos, no sé si manejas Linux o demás, o si no, hay software como por ejemplo JMeter, que tú lo que puedes es decirle que te haga test de carga en contra a una, por ejemplo, a una API, a un endpoint, una URL de webhook, y le dices que hacer 1000 peticiones en un span de un minuto. Y entonces lo que va a hacer ese software es atacar al servicio tanto como pueda y luego pues, bueno, te evaluará los tiempos de respuesta. Ese sistema lo que hace es recoger el tiempo de respuesta del flujo y te dirá, digamos, cómo ha ido. Te Vale, voy a pasar muchísimas por gracias. aquí el nombre Sí, por favor. del software. Este es open source, ¿vale? Pero hay algunos que son de pago, tienes una versión cloud un poco un poco más barato. Pero digamos que este es el que uso yo personalmente cuando hago test de carga. Vale, muchísimas gracias. De nada. Ernesto. Hola, ¿qué tal? Hola, Ernesto. ¿Cómo Idir, estás? muy bien, bien, gracias. De aquí de Guadalajara, México. Tengo dos preguntas. Sabía que Jan Oberhauser estuvo en una charla en San Francisco y comentaba la integración con ChatGPT. ¿Qué hay de eso? Y la otra, actualmente estoy estudiando y muchos de mis compañeros en la universidad están interesados en usar y aprender de la plataforma N8N. ¿Hay algún tipo de suscripción para estudiantes? Creo que sí que existe una suscripción de estudiantes para esto. Eso lo tendré que hablar con un compañero a ver si sigue así, porque sí que han habido cambios. O incluso a lo mejor aquí te voy a hacer que trabajes, voy a hacer trabajar a Luis como embajador dentro de la región para que lo mire bueno, con los compañeros, con Bart y demás cosas. Tema de integración de ChatGPT, la verdad es que no estoy muy involucrado, no tengo mucho conocimiento de cómo está funcionando. Lo que entiendo es que lo que querrán es que se pueda usar, digamos, flujos de N8N directamente de ChatGPT que se puedan controlar como si fuese el chat que tenéis hasta hoy. Es un trabajo en conjunto con las dos empresas, ya se ha hecho con Lovable. Lovable, por ejemplo, si vais dentro del software, N8N es, digamos, una de las aplicaciones que se pueden usar. Y bueno, a raíz de que el MCP ya existe. Ok, gracias. Ernesto, si quieres De el nada. lunes me escribes de nuevo para yo escalar eso que me comentas. Sí, sí, de hecho ya te lo había preguntado. Bueno, no eso, pero sí de la comunidad acá en Guadalajara. Ah, bueno. Te mando un mensajito después. Porfa, Gracias. dale. Mauricio y luego Kevin. Solo un comentario por esto que comentaban de N8N. Actualmente N8N, si entran, perdón, para esto que comentaban de ChatGPT, actualmente ChatGPT si entran en una cuenta paga de las de $20 o más, las opciones permite extraer el modo desarrollador, que permite usar toda esta parte de conectar directamente aplicaciones. Lo que pueden hacer ahí es directamente conectar esta parte de servidor de N8N, de convertir N8N en servidor para ejecutar flujos desde ChatGPT. Es bastante funcional cuando se hace lectura de datos, pero es bastante restrictivo cuando se hace escritura. Cuando uno hace escritura, todavía ChatGPT se pone medio restrictivo en cuanto a qué datos se están enviando y demás, y suele pasar de que de la nada les cortan de repente el acceso a determinadas tools porque las encuentran que son uso no permitido. O sea, todavía está muy, muy verde, muy limitado, pero se puede probar. Realmente los flujos que más funcionan son cuando uno hace lectura, y no cuando uno hace escritura, pero tienen posibilidad de cargar su MCP y usar flujos de N8N directamente en ChatGPT. En este caso, lo que dice Ernesto realmente es que aparezca N8N como herramienta pero ahora mismo, si tú vas, por ejemplo, a las herramientas de ChatGPT, ya te aparece Drive y demás cosas. Lo que se está trabajando es que ahora aparezca también N8N como una herramienta ya preaprobada y que no haga falta, digamos, hacer todo el setup por Mm. defecto. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Pero sí, la otra opción es que es como se hace en Cloud, es muy parecido realmente el conectarlo con este interno. Kevin, ¿estás ahí? Sí, una preguntita. ¿Cómo sería, por ejemplo, una situación hipotética? Ejemplo, en algunos lugares de Bogotá o Colombia, lo digo yo, las clínicas tienen software muy antiguo. Digamos que no hay manera de integrarlo de manera nativa con N8N. ¿Hay una manera de poder crear nodos nativos en N8N? Sí, sí que puedes. Hay un vídeo que creé justo con mi compañero Carlos, incluso hay tutoriales
que se llaman custom nodes que se pueden generar. Sí, es bueno. Ahí, digamos, a ver, lo voy a pasar aquí rápido. Esto tú lo puedes instalar y lo puedes crear dentro de tu N8N y puede hacer la información, bueno, conectarse con lo que tú veas. Simplemente tienes que tener un poco de conocimiento. También tengo que decirlo, probé uno hace poco con Cloud Code, crear un custom node y la verdad es que sorprendentemente me dio un muy buen resultado. Así que si tienes Cloud Code o algún sistema de creación de código y sabes de código, creo que te va a costar muy poco hacerlo. Pero sí, que digamos, la respuesta final es que sí. Vale, muchísimas gracias. Nada, un placer. Súper. Bueno, otra pregunta. Jonathan. Buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, buen día por Hola, acá Jonathan. porque estoy en Argentina, perdón que llegué súper tarde. Quería volver al tema del BPS porque me perdí la mayoría de la charla. Eh, Tengo una consulta. Sabemos que el BPS lo tiene que comprar el cliente, ¿sí? Ahora Sí. bien, podemos pedirle al cliente que se cree una cuenta, por ejemplo, una cuenta en Google de IT, que nos dé acceso a esa cuenta que solamente la vamos a administrar nosotros, Sí. comprarle el BPS y poner una tarjeta de crédito nuestra, por ejemplo. No, en este caso la compra tiene que ser de tu cliente también, porque entonces aquí lo que estás haciendo es simplemente añadir un usuario administrador que es el de tu cliente, pero realmente no es dueño no es dueño de la instancia, ¿verdad? Que la facturación y demás cosas irá a tu nombre, no irá el nombre de tu cliente. ¿Es así? Claro, claro, Claro. iría mi nombre, salvo que el día de mañana diga, bueno, no te pago más el mantenimiento y me lo quedo yo y yo te doy todo y bueno, vos continúa No, con tu servidor. claro, en este caso no, porque sigue estando a tu nombre. Simplemente lo que has hecho ha Claro, sido poner el nombre de tu cliente, pero la facturación, que es lo que importa, porque es quien, digamos que mañana, a día de mañana puede reclamar acceso a la instancia, eres tú. Entonces, no, en claro. este caso no creo que fuese una solución. O sea, sí o sí hay que pasar por ahí. Yo porque estaba pensando en Sí. opciones para que sea más fácil para el cliente, menos fricción, porque hay muchos clientes que no tienen idea de temas de servidores y todo esto, y uno le dice, no, tenés que generarte una cuenta acá, comprar allá, y de pronto te dicen, no, es mucho para mí. Sí, claro. Sí, lo comprendo, pero en este caso digo, tiene que ser tú el dueño. Bien, bien, perfecto, gracias. Perfecto. Jonathan, veo tu mano alzada. ¿O fuiste del que acabaste de hablar? Habrá quedado levantada, no, soy yo. Ok, perfecto, perfecto. Y veo Jesús con el micrófono prendido. ¿Alguna pregunta, Jesús? No. Es perfecto. Entonces, a raíz que no hay más preguntas, daré unos anuncios parroquiales. Ahí en el chat manda el grupo de la comunidad. Si les interesa el grupo, se pueden unir. Es enfocado únicamente en 8N y en general sobre AI, ¿vale? Ahorita, a finales de febrero, haremos un meetup en Bogotá de N8N. Les voy a compartir el Luma. Ahorita alguien comentó que era de Bogotá, seguro le va a interesar. Va a ser a finales de febrero, jueves 26. Digamos que el último ponente esperamos que sea alguien de Bancolombia, ¿vale? Entonces, los que son de Bogotá están invitados. Y también próximamente haremos un meetup en Bolivia. Ese sí es de parte de la comunidad, que ya lo estamos organizando, ¿vale? Ahí vemos, Rosme compartió un material interesante sobre la reunión en el chat. Los invito a que lo revisen, cala un poco sobre lo que conversamos. Rosme, no, gracias que creaste ese material. Y no, Idir, a ti infinitas gracias. Sé que hasta ahora por la tarde en España, en Europa, muchas veces a uno le da sueño, hora de descanso, y estás acá con No te nosotros. preocupes. Entonces, no, agradecerte. A Y no, vosotros por comunidad. vuestras preguntas. Eso es todo por hoy. Edir, si quieres, deja tus redes sociales por el chat o tu LinkedIn para que te sigan, también tu podcast. Y eso es todo, comunidad. Por suerte mi nombre es muy poco común, la gente le cuesta poco acordarse. Gracias a No, todos. sigo. Bueno, una feliz tarde para todos. Estamos hablando. Hasta luego. Bueno.